Buen Dios Padre eterno, te doy gracias en esta tarde porque nos da la oportunidad de poderte cantar, de poder alabar, de poder expresar la gratitud que tenemos a través de las alabanzas. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ya están aquí. Te pido, Señor, que sea tu palabra escrita, manifestándose en sus corazones vivamente. Te doy gracias, Padre, te pido que de mis labios salga la verdad y nada más que la verdad. Y así también prepara el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos. Y que salgamos bendecidos, transformados, convencidos por tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 119. El título de esta predicación es Los que caminan en tu ley. Y quiero que pensemos por un momento qué pasa por la mente del cristiano, qué pasa por nuestra mente cuando escuchamos la ley de Jehová. ¿Qué pasa por nuestra mente cuando escuchamos que se va a predicar sobre la ley? Hay una reacción que creo que todos tenemos a que no es algo tan bueno. Y voy a decir por qué tenemos esa reacción. Porque cuando escuchamos la ley, así tal cual, la frase la ley, muchas veces reaccionamos en base a la ignorancia. Cuando yo escucho la palabra, la ley de Dios, yo me pongo a pensar, digo, ¿estaremos bajo la ley? Y luego se prenden los focos del cristiano y digo, la reacción es bajo la ignorancia. Es que el título se llama Los que caminan en tu ley. No, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos confundido unas frases que se van dando en el vocabulario de toda la línea protestante. Y usted habrá escuchado el legalismo. ¿Qué es legalismo? Pues básicamente legalismo o una persona legalista es una persona que trata de apegarse lo más posible a la ley. Pero nosotros como cristianos confundimos al legalista o al legalismo con el religioso. Y son cosas completamente diferentes. Y parece que nos rasgamos las vestiduras cuando escuchamos la ley, ese hombre es legalista. Yo me acuerdo que hace muchos años, bueno, todavía hay, ¿no? Pero hace años cuando veías a una iglesia cristiana con faldas largas, con velo, las mujeres cero maquillaje y los varones de corbata y de camisa de manga larga, había veces que preguntabas, ¿y ellos por qué se visten así? Y alguien respondía, son legalistas. Hoy creo saber que son respuestas respaldándonos en la ignorancia. Y muchas veces yo creo que la respuesta idónea en algún momento hubiera sido, son religiosos. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es qué tanto de religión hay en nosotros y qué tanto de la ley de Dios hay en nosotros. ¿La ley de Dios habrá pasado de moda? ¿La religión como tal es lo que nos guía a la ley de Dios? ¿O en la ecuación lo malo es la religión? La cuestión está que cuando juntas a un religioso y todavía le metes la ley, se convierte en un extremismo. Y déjame decirte, amada iglesia, que eso no tiene nada que ver con el evangelio que Cristo vino a implantar en esta tierra. El título es Los que caminan en tu ley. ¿Cuál es la Biblia que leyó Jesús? El Antiguo Testamento.
La Biblia que leyó Jesús es el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Él no vino a descalificar esa ley, vino a cumplirla. Hoy vamos a entender, a meditar en la palabra del Señor a través del Salmo 119, en los primeros 8 versículos. ¿Qué es lo que debemos hacer si no lo estamos haciendo a partir de hoy con nuestras vidas, con nuestra búsqueda continua de la ley del Señor? Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a estar aquí, vamos a detenernos acá. En el Salmo 119, si usted tiene su Biblia, puede girar, y es el Salmo más grande del libro de los Salmos. Es el capítulo más largo de toda la Biblia, 176 versículos. Si usted analiza el Salmo 119, le invito a que se lo lleve y lo analice, usted puede ir analizando versículo a versículo y puede encontrar una gran fuente de sabiduría en cada versículo. No es como un canto, no es como una cadena que se va eslabonando, un eslabón y al otro. Cada versículo de todo el Salmo 119 es una historia especial que puede ayudarle a nuestros corazones y a nuestras mentes a crecer en la ley del Señor. Quiero que usted tenga en su mente la palabra religioso, tenga en su mente la palabra extremista, tenga en su mente la palabra legalista, porque esas tres palabras nada tienen que ver con lo que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestro día a día, en nuestro diario caminar. En el Salmo 119 vamos a encontrar 8 tipos de términos que se utilizan para identificar a la ley de Dios. El primero es la palabra ley. El segundo se refiere testimonios. El tercero, mandamientos. Y en algunas Biblias, cuando no dice mandamientos, dice preceptos. El cuarto es estatutos. El quinto, dichos. El sexto, juicios. El séptimo, palabra. Y el octavo, ordenación. Cada vez que usted vea que dice algo y involucra la palabra ley, testimonio, mandamiento, estatuto, dicho, juicio, palabra, ordenación, se está refiriendo a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, a la palabra de Dios. A esto se está refiriendo. Cada uno de nosotros podemos ir ubicando la necesidad que hay en cada uno de nosotros y cómo podemos ir provisionando esa necesidad a través de la palabra. Hazte esta pregunta. ¿A cuántos nos interesa que nos vaya bien? A todos. A todos nos interesa que nos vaya bien. A todos nos gustaría que cada una de las cosas que nosotros hiciéramos fueran iluminadas por la presencia de Dios, fueran guiadas por el Espíritu Santo. Cada una de las decisiones que usted va tomando en su día a día, ¿no le gustaría que fueran guiadas por el poder de Dios para que todo le vaya bien, para que todo salga bien? La pregunta es un poco absurda, porque es lógico que a todos nos interesa que nos vaya bien. A todos. El Salmo 119, versículo 1 dice: bienaventurados
los perfectos de camino. Bienaventurados todas las personas que han alcanzado en su diario vivir y en su peregrinaje de día a día la perfección. Y después dice, los que andan en la ley de Jehová. O sea que para que me vaya bien en esta vida terrenal, tengo que estar adherido a la ley de Jehová, a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a los testimonios, a los dichos, a los juicios, a los estatutos, a los preceptos de Dios. Si yo en este momento me pregunto, es que no me han salido las cosas bien, mi cuestionamiento personal tiene que ser, ¿qué tanto te has adherido a los preceptos de Dios? Y aquí es donde viene el cuestionamiento personal. Es que no están saliendo las cosas como a mí me gustarían. El cuestionamiento que te lo tienes que hacer tú mismo es, ¿qué tanto estás adherido a la ley de Jehová? Y si de repente nace en ti el defensor, pero es que ya no es por ley, es por gracia, es porque estamos metidos en un huequito que se llama ignorancia. Y hoy vamos a salir de ese hueco si es que alguno de los que aquí estamos dudando de eso. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Eso lo dijo Jesús. En la Nueva Biblia Viva, el mismo versículo de Mateo 5:17 dice, no vayan a creer que vine a anular la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Al contrario, vine a darles su verdadero significado. Los que caminan en tu ley. La pregunta importante, ¿qué tanto conocemos la ley de Dios? El creyente, para alcanzar la madurez, para alcanzar un estilo de vida en bendición, para que se le llame bienaventurado, el Hijo de Dios debe de conocer lo que escribió su Padre. El cristiano, los que hoy somos salvos, ¿qué tanto conocemos los estatutos, los mandamientos, los preceptos, los dichos, los juicios de Dios? ¿Los conocemos o definitivamente los hemos pasado por alto? Pero los hemos pasado por alto, pero queremos que nos vaya bien. ¿En qué rango estamos, amada iglesia? ¿En qué punto estamos? ¿Sí conocemos o no conocemos? Hay una línea en la cual muchas veces creemos, pues solo me tengo que portar bien. Y con eso es más que suficiente. Es una línea humanista en la cual el enemigo ha permitido que entre en la mentalidad de las personas para que estén ahí navegando en esa alberquita pensando que eso es lo correcto. Pero Dios quiere algo diferente para cada uno de sus hijos. Dios quiere algo especial, que nosotros seamos esas lámparas que iluminan el entorno en el cual vivimos. Para que en nuestras vidas se manifieste el Espíritu Santo, esa parte de la deidad que ya mora en nosotros. Dios quiere que eso seamos. Siervos para su gloria, decía el canto. Siervos diferentes. Personas especiales. El Señor le llamó mi especial tesoro. El carácter moralmente santo de Dios lo observamos en la ley. La forma en la que a Dios le agrada que viva la humanidad está plasmada en la ley. Su amor, misericordia, gracia, justicia son expresadas en la ley. Usted me puede decir, ¿cuál es la ley? ¿Dónde está la ley? ¿Qué es la ley de Dios? Una de las primeras cosas que nosotros podemos ver en nuestra Biblia, los 10 mandamientos. Éxodo 20.
Hay cosas tan simples, tan básicas, que en la ley moral de Dios las ha puesto para que toda la humanidad entienda qué es lo correcto y lo incorrecto. Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Si usted analiza estos mandamientos, se basan básicamente en el día a día de la humanidad. Se basan en las relaciones interpersonales que tenemos entre nosotros y las relaciones que debemos de tener con nuestro Señor. Nos demuestran los 10 mandamientos que Él es un Dios celoso, que Él está dispuesto a darte todas las bienaventuranzas siempre y cuando guarde sus mandamientos. El ser humano, en su mentalidad terrenal, piensa: no, yo necesito ser beneficiario de las bienaventuranzas, pero no tengo por qué guardar los mandamientos de este Dios. Y si este Dios no me da lo que yo estoy esperando, entonces es un Dios malo y yo soy una víctima. El ser humano así piensa, y Satanás le alimenta la mente para que siga pensando así. Es que me fue mal, es que si Dios fuera Dios, no me pasaría esto. La cuestión está que en la palabra tenemos, en el versículo que acabamos de leer: hago misericordia a millares, versículo 6, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los creyentes, ¿por qué nos decimos creyentes? Porque creemos en Jesús. Cada uno de nosotros, de los que creemos, si tú crees en el Dios que escribió esto, entonces estás dispuesto a guardar los mandamientos que están aquí. La consecuencia de guardar los mandamientos es que vas a ser bienaventurado. Es que va a haber bendiciones sobre tu vida. Es que el Señor va a tenerte a ti y a los tuyos como su especial tesoro. Pero a mí me gusta ser depravado, a mí me gusta robar, a mí me gusta hacer una y otra cosa que aquí no dicen, entonces ya no me agrada. Pero yo quiero las bienaventuranzas, yo quiero ser bendecido. Y cuando le aprieta el zapato a la persona que no ha creído, porque si hubiera creído ya estaría respetando esto. Cuando le aprieta el zapato a la persona que no ha creído, ¿de quién se acuerda? En el cual no ha creído.
Y como Dios no escucha la oración del que no cree en Él, entonces ¿qué pasa? La persona no se vuelve bienaventurada. Y de repente la persona que no es bienaventurada porque no ha creído en Dios y porque no respeta los mandamientos de Dios, exige tener los beneficios de las bienaventuranzas del Padre. Es tan simple. El carácter de Dios nos lo transportó a nosotros. Usted que es padre, ¿qué le dice a su hijo? Si te portas bien, te doy permiso. ¿Cierto o falso? Si te portas bien, si obedeces en lo que te dije, te voy a dar para el dinero que me pediste. Pero el hijo no obedeció y no se portó bien. ¿Cuál es la consecuencia que tiene de su parte de usted? No le da lo que le pidió. ¿Acaso eso lo hace usted un padre malo? ¿Por qué no? ¿Es usted un padre justo? Sin miedo, hermanos. No vaya a decir ustedes que yo todavía soy hijo y le sigo pidiendo a mi mamá. ¿Cómo actuamos? El carácter, ese mismo carácter, hermano, de Dios nos lo transportó a nosotros. Esa parte de los atributos divinos que Él tiene, nosotros tenemos una parte de la divinidad en nosotros. Y se manifiesta esa parte de la divinidad en nosotros con el carácter de Dios. Entonces, si yo hago algo que no es correcto ante el Señor, hago algo que su palabra dice que no tengo que hacerlo, y después estoy exigiendo ser beneficiario de las bendiciones de Dios, ¿usted qué le diría a su hijo? Papás, ¿qué le dirían a su hijo cuando te exige ser beneficiario de algo que no se merece? ¿Verdad que no? Es absurdo, no se lo vas a dar. Así es Dios. Así es Dios. Y de repente puedes decir, bueno, pero a ese por qué sí. No te has puesto a pensar que se ha esforzado por obedecer al Señor. Y el mismo carácter de este ejemplo lo tenemos en casa cuando tienes más de un hijo. ¿Por qué? Porque tal vez un hijo va obedeciendo, hace las cosas y el otro es más rebelde. A uno le tienes que apretar más que al otro. Y cuando te pregunta, dice, tu hermano sí lo hizo, tú no lo hiciste. ¿Quieres ser beneficiario? Entonces, solo obedéceme. Al padre, a los varones. ¿Qué es lo que más te falta al respeto en el núcleo familiar? Que no te obedezcan. Lo que más al varón nos afecta en cuanto a nuestro carácter es que no se nos obedezcan. Si yo te dije, haz esto, lo tienes que hacer. Porque yo soy tu papá. Porque yo soy el que mantengo esta casa. Pero si el hijo viene e ignora tus órdenes, ¿cómo nos cae, hermanos varones? Bueno, ese mismo carácter, esa misma expresión, la traemos del Padre. Cuando yo le preguntaría al Señor, Señor, ¿cómo te cae que no te haya obedecido? Lo mismo que hicieron ustedes, así yo me imagino a mi Dios haciendo esa expresión. Ay, mi hijo. Esas son las expresiones del Padre. Somos hechos a su imagen y semejanza. Hay cosas de su carácter que nosotros las tenemos. Los 10 mandamientos. Si usted, los que tienen su Biblia, usted observe, en el capítulo 20 de Éxodo habla sobre los 10 mandamientos. Después en el 21 empiezan leyes. Leyes sobre los esclavos, leyes sobre actos de violencia, leyes sobre los amos y los dueños, leyes sobre la restitución, leyes humanitarias, leyes sobre la lepra, leyes sobre las impurezas físicas, leyes sobre las inmoralidades, leyes sobre santidad y justicia. Si usted se pone a leer las leyes, usted va a encontrar cosas tan claras que no son nada de extremismo. Es palabra de Dios. Usted va a encontrar detalles que sin haber conocido, sin haber leído la Biblia, usted ya sabía que no era correcto. Usted va a encontrar cosas específicas que la ley moral de Dios aborrece. Una persona que no es
lector de la Biblia sabe que no debe de robar? ¿Dónde lo aprendió? La ley moral de Dios en todos los siglos se ha venido transmitiendo. Incluso se ha impregnado en las leyes terrenales. Los que conozcan de leyes deben de saberlo. Hay constituciones en América Latina que están basadas en gran manera en los preceptos bíblicos, para no equivocarse. Entonces, ¿por qué el creyente, el cristiano, nosotros intentamos omitir muchas veces algunas cosas? Hay cosas que no aplican, porque después de todas estas leyes vienen los temas del templo, la liturgia en el templo de Moisés. Si lo quieres forzar y meterlo, te vuelves en religioso. Hay cosas que ya no aplican, de cómo matar, de cómo vestirse. Ahí es donde entran las canastas: religiosidad, legalista. Y hay cosas que el mismo Espíritu Santo te va a dar discernimiento para saber qué sí y qué no. Pero lo que son las leyes tal cual, amada iglesia, todas y cada una aplicarían en el tiempo actual. Dice en el capítulo 21, versículo 23, mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida. ¡Wow! ¿Eso aplica, hermano? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. La hermana dijo, no. El Espíritu Santo que mora en ella inmediatamente le ilumina qué respuesta dar. ¿Por qué? Porque Jesús vino y te dijo, te dio una cachetada, sí, pues ponle la otra. Te está obligando a que lo ayudes a cargar todo para afuera, pues cárgalo 2 veces. Ahí es donde la humanidad, donde el humanismo de la persona chocamos tremendamente. ¿Cómo me voy a dejar que al contrario, yo voy a sacar las garras? Y Jesús dice, tienes que ser manso y humilde. Yo me despojé de mi gloria para servirte a ti. Despójate del orgullo, despójate de lo que te estorba para ser un siervo para mi gloria. Pero ahí es donde empezamos a batallar. Hay cosas que aplican, cosas que no. Pero el Espíritu Santo nos da el discernimiento para saber qué no aplican, para no volvernos unos extremistas. Dice Jesús, Juan 14, 15. Juan capítulo 14, versículo 15, en la primera parte dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo te pregunto, iglesia, vuelvo a preguntar, ¿qué Biblia leyó Jesús? El Antiguo Testamento. Cuando Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento. ¿Por qué muchas veces omitimos que el consejo de Dios es todo el consejo de Dios? Todo. Podremos tener alguna perspectiva personal, guiada por alguna ideología o lo que sea, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Nosotros decidimos si la obedecemos o no. En usted está el creer. En el momento en el que usted cree, usted obedece. En el momento en que usted cree y obedece, hay algo que se llama vida eterna que empieza a alumbrar en su vida. ¿Por qué? Porque creíste. El ladrón en la cruz, muchas veces se ha dicho, nunca se congregó, nunca ofrendó, nunca participó. Es probable que nunca ha de haber leído la Biblia, la ley, no sabía nada, queremos pensar. Un completo ignorante de la voluntad de Dios. Pero cuando estaba en la cruz a punto de morir, él creyó en Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche estarás conmigo en el paraíso. Hay personas que creen que van a tener la misma oportunidad que el ladrón en la cruz. No, yo me espero. Yo mientras tengo que vivir mi vida y me espero. Nunca sabes cuál es la hora en la cual te va a tocar. Pero si Dios está permitiendo que nosotros vivamos en esta tierra, es para que seamos luminares. Es para que seamos lumbreras que manifiestan la luz de Dios hacia los que nos rodean. Personas diferentes. Que cuando te diga alguien bendecido,
No es un saludo, es un reconocimiento, porque reconoce que está viendo en ti a un hijo de Dios. Bendecido. Vamos a ir a Juan capítulo 12. Primero Juan capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Versículo 31 y 32 dice: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Jesús está hablando, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Dice el 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. 36, el que cree en el Hijo, ¿qué tiene? Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué pasa? Sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia, es un Dios de amor y de misericordia, cierto. Pero es un Dios celoso, con ira y justo. Cuando la persona que no cree quiere la misericordia, la gracia, el amor. Pero las personas que creemos, sabemos que es un Dios celoso, que no perdona al que atenta en contra de la verdad. Un Dios que no está dispuesto a pasar por alto el que viola sus mandamientos. Un Dios que es justo. Y cuando se habla de justicia, es porque había algo escrito y se violó lo escrito. Y también hay un veredicto, el cual hay un castigo para quien violó lo escrito. Acá viene el gran punto en el cual nosotros aplicamos y muchísima gente no. Es que nosotros lo creemos, hay personas que no lo creen. Es que nosotros no lo hacemos porque creemos en este Dios, porque amamos a este Dios y porque somos beneficiarios de las benevolencias de este Dios. Y hay personas que consideran que las bendiciones que tienen es por sus propias fuerzas. Cuando la persona comprenda que todo lo que viene de arriba, en ese momento volverá su corazón a un corazón de agradecimiento por lo que está recibiendo, pero también de obediencia. ¿Por qué? Porque si hablábamos desde el principio que a cuántos nos gustaría que nos fuera bien, y yo estoy hablando, el que nos fuera bien, estoy hablando desde una perspectiva terrenal. En la perspectiva terrenal es que te vaya bien. Que una mujer no se puede embarazar. El Dios de la Biblia me dice que entre sus hijos no habrá estéril. Y yo lo creo. Y oramos por la hermana que no se ha podido embarazar. ¿Y sabes qué? ¡Fum! Aparece el milagro. Dios hace la obra poderosa en ella. ¿Por qué? Porque creímos, porque ella creyó, porque su marido creyó. Ese Dios de lo sobrenatural empieza a manifestarse en las personas que creen. Que no he podido encontrar algo correcto para tener unos ingresos. Ah, bueno, entonces, pero tú crees, sí creo. Entonces, espera en el Señor. Y cuando te das cuenta, la persona ha encontrado un negocio, una forma de vida, un empleo en el cual el Señor está provisionando sus necesidades. Así sucesivamente, en cada una de las necesidades de los que creemos, Dios va provisionando para que su nombre sea glorificado. ¿Y qué es lo que dicen o los que decimos los que creemos? Gracias a Dios me permitió gozar de esto. Gracias a Dios pudimos hacer esto, porque todo se lo debemos a Él.
Este pensamiento es en los que creen. Dice más adelante Juan 12, versículo 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento, ¿qué es? Vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús, exponiéndoles esta verdad a la gente que lo escuchaba, y les dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Usted cree que hay alguien en algún momento en la historia eterna que cuando esté ante el Señor, ante el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, diga, yo no sabía? ¿Usted cree que pase eso? Cuando las leyes morales terrenales están basadas en la misma palabra de Dios. Puede haber cambios, puede haber transformaciones. Puede haber distorsiones también. Pero la medida moral que el Señor pone en la balanza, cada uno de nosotros la sabemos. Usted sabe qué es lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. ¿Qué pasa cuando un niño en el supermercado, en la plaza comercial, se le pone a gritar como verdadero energúmeno a su mamá? ¿Qué hacen todas las señoras y todos los hombres que ven al niño? De repente pasan alguno y dicen, fuera mi hijo. ¿Acaso este hombre es un hombre injusto que le gusta maltratar a los infantes? Porque desde el momento en el cual la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, eso no se lo habla solo a los adultos. El padre se lo tiene que enseñar al niño, de que tienes que respetar. Mi esposa me decía, luego me ha platicado, dice, había hombres, pasaba una dama o estaba en una casa que no era de ellos y se quitaban el sombrero, la gorra, en señal de respeto. Trataban de no hablar. ¿Por qué? Porque estaba la esposa de su amigo, la madre de su amigo, había damas alrededor. Entonces, había caballeros, y no estamos hablando de hombres que se vestían con frac. Estoy hablando de gente aquí en nuestro México con guaraches, con calzones de manta y con sombrero, que cuando pasaban las personas, con todo respeto, para no ofender a la dama. El respeto en algún momento ya no existe. ¿Se acabaron los caballeros? No, señora, se acabaron los asientos, porque caballeros sí hay, asientos no hay, ¿no? Los que nos hemos subido a los camiones, ¿no? Así es, son frases célebres que debemos de usar porque estamos cansados. Caballeros sí hay, lo que no hay es asientos. Ese tipo de respeto, la persona puede pertenecer a la religión que sea, a la creencia que sea, puede ser ateo. Pero estas líneas morales las maneja toda la humanidad. Hay cosas que son correctas y cosas que no. La cuestión está que cuando tú vas a la raíz de esa línea moral, está en la palabra de Dios. Y te dice Jesús, lo que te va a juzgar será mi palabra en el día postrero. La vas a rechazar, pero la misma palabra va a ser el filtro para entrar a la vida eterna o no. Las leyes morales. Es probable que haya gente que nunca escuchó. Vamos a hacer de cuenta que alguien nunca escuchó. Este ejemplo hace años lo poníamos en el grupo de varones. Y alguien decía, pero es que yo conozco a alguien que estoy seguro que nunca escuchó. Nunca escuchó. ¿Por qué? Por generaciones nadie supo del evangelio. Y él decía, yo fui el primero en toda mi familia que trajo el evangelio. Entonces, cuando uno se pone a ver
un caso así, que hoy podemos decir que hoy es ya muy extremo, esta persona, ¿cómo será juzgada? Cuando llegue ante la presencia del Señor y que Él diga, Dios, yo sabía que existías, porque dice que la creación clama. Yo veía los árboles crecer, yo veía a un volcán hacer erupción, yo veía a los animales cómo te adoraban, yo sabía que existías, pero yo nunca escuché de ti. El Señor filtrará con las normas morales que este hombre llevó en su vida. Si este hombre fue un asesino, un despiadado, no tendrá vida eterna. Estamos hablando de un extremo, un caso extremo. Pero al día de hoy la mayoría de personas han escuchado. El evangelio se ha regado de multiformes maneras. Y hoy estamos viendo eso. Dios está hablando, hermanos. Y es su palabra la que estamos viendo. Estábamos en Juan 12:47. Muy bien. Dice, el 48 dice, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Estamos hablando que la palabra que Jesús habló, cuando se refiere a la palabra, o cuando usted escuche cualquiera de las 8 puntos, ley, testimonios, mandamientos, preceptos, estatutos, dichos, juicios, ordenación, toda la palabra, estamos hablando de todo el consejo de Dios, todo el consejo. No hay forma de que nosotros digamos, no, pero esto no. El Espíritu Santo es el que nos da y nos marca, esto ya no aplica. Esto sí, esto no. Y hay cosas que no tienen nada que ver y en algún momento lo podemos espiritualizar. Otras no. Pero todo es palabra de Dios. Y Dios lo ha puesto para que nosotros nos alimentemos de ella. Llegó un hombre ante Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 34. Un fariseo. Los fariseos, hermanos, eran personas que sabían de la Biblia, pero que eran corruptos hasta el más mínimo gramo que tenían. Y ellos, a través de la religiosidad, encontraban cómo esquivar los estatutos de Dios. Ellos batallaban mucho con el tema del divorcio. El divorcio es bueno, el divorcio es malo. Y todavía fueron y se atrevieron a preguntarle a Jesús, ¿qué es lo que hacían los hombres que conocían la ley con el tema del divorcio? El hombre tenía una mujer que por lo regular, esos hombres se casaban con las mujeres, la mujer tenía 17 años, 19 años, si no es que hasta más chicas. Por eso Dios en su palabra dice, alégrate con la mujer de tu juventud. No andes regando tus manantiales por otros lados, alégrate con ella. No estés buscando a la mujer ajena. Bueno, el tema está que los fariseos, pues veían a su esposa y veían a las fariseas y decían, pues como que todavía merezco, ¿no? Y van y repudiaban a sus mujeres. ¿Por qué? Porque les habían encontrado algo que ellos, aparentemente para ellos, era desagradable. Entonces resulta que si nosotros nos ponemos a meditar y a analizar, estos tipos por cualquier cosa absurda daban carta de divorcio a sus mujeres. Es que no lavó bien los trastes, divorcio. ¿En serio? Es que no trasquiló las 2,000 ovejas, divorcio. ¿Para qué? Porque ya le habían echado el ojo a la refacción. Entonces, ¿qué pasaba? Jesús viene y le dice, a ver, porque vienen y le preguntan, Jesús, ¿y el divorcio? Moisés dio carta de divorcio. Los fariseos que sabían. Y Jesús le dice, por la dureza de vuestros corazones. O sea, porque tú en tu corazón lo único que querías era ya cambiar de esposa. Y no quieres seguirte alegrando con la mujer de tu juventud. En este mismo sentir, en Mateo capítulo 22, versículo 34, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, que era el otro grupo, Mateo 22, déjenme voy a mi Biblia.
Dice, se juntaron a una. Y uno de ellos, me imagino que salió el lidercillo por ahí, manda al anciano. Dice, intérprete de la ley. No estamos hablando de uno que abría su Biblia cada 8 días o de uno que de repente ni Biblia tenía. No, un intérprete de la ley. Y después dice, preguntó por tentarle, diciendo, y yo acá me imagino toda la hipocresía de los fariseos, así, la película de Jesús, de la Pasión de Cristo, esos fariseos, hermanos, que se rasgan las vestiduras, Caifás, Anás. Siempre que leo esto, hermanos, yo me acuerdo de eso. ¿No hay por ahí algo? Dice, y cuando le dice, maestro, yo siento que esa palabra maestro es en sarcasmo. Luego nosotros, en nuestro rubro, hermanos, de la pintura, hay a los que pintan, a los que tienen muchos años pintando, se les llama el maestro pintor. ¿Sí ubican? El maestro, es el maestro. Entonces nosotros sarcásticamente, cuando ya hay unos que ya que para ellos ya nadie está sobre ellos, nosotros ya no les decimos maestro, les decimos es el sensei. Sarcásticamente, porque nos dicen, no, yo tengo 50 años pintando, ¿no? Digo, entonces usted ya no es maestro pintor, ya es sensei. Entonces nosotros sarcásticamente así les decimos. Entonces yo creo que este fariseo cuando vino con Jesús le dijo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y yo me imagino que preguntándole a Jesús y volteando con sus fariseos y saduceos, el maestro va a hablar. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice puntualmente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero Jesús agarra, y como ya los conoce, le dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cierra poderosamente. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Resumiendo, amemos a Dios y amemos al prójimo. Yo leí una imagen que decía, Señor, yo quiero amar al prójimo, pero el prójimo no coopera. Ámalo. Aquí es donde empieza la lucha entre nosotros. Tengo que amarlo. Pero si me amas, mis mandamientos guardarás. Y empieza aquí el choque, hermano, de las personas que creemos y los que no creen van a decir, ¿qué voy a estar ahí amando al prójimo? ¿Qué voy a estar ahí? Esa es la gran diferencia. El Señor, regresemos al Salmo 119. Dios en su misericordia observa la necesidad de cada uno de nosotros. El título del Salmo 119 dice, excelencias de la ley de Dios. Cada uno de nosotros, amada iglesia, debemos de tener en cuenta la importancia de la palabra de Dios y abrazarnos lo más que podamos a la palabra de Dios. Dios nos ha puesto esta Biblia en las manos para que consideremos lo que debemos de hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Si usted filtra su vida con la palabra de Dios, usted de una o de otra forma va a empezar a alcanzar las bienaventuranzas. Usted puede decir, pero es que choca con muchas cosas que yo estoy acostumbrado a practicar. Y la respuesta que tú te tienes que dar es hasta qué grado quieres ser bendecido por Dios. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a ser beneficiario de las benevolencias de Dios? Todos queremos que nos vaya bien. Y en todos los aspectos. Todos queremos ser bendecidos. Ser prosperados. Y puede ser que alguien diga, no, eso ya es doctrina de la prosperidad. Hermano, la palabra del Señor lo dice. Pero ¿qué es lo que pasa? Una cosa diferente es que
vengamos en este púlpito y apliquemos un humanismo terrenal en el cual Dios te va a dar, Dios te va a hacer, tú no importa lo que hagas, Dios te va a prosperar siempre y cuando ofrendes y diezmes y al triple. Ese es el humanismo. Esas son las doctrinas falsas que se predican hoy en día. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. El título de la predicación se llama Los que caminan en tu ley. ¿Quiénes son los que caminan en tu ley? Los que son bienaventurados, perfectos de camino. ¿Acaso podremos alcanzar la perfección? Dios te irá llevando a manifestar una perfección en tu vida diaria. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿De qué forma guardaremos los testimonios de Dios en nuestra vida? Cada vez que pase algo en nuestra vida, acuérdate de cómo debes reaccionar, filtrando la circunstancia que está pasando en tu vida con la palabra de Dios. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y después dice, y con todo el corazón le buscan. Pues voy a ir porque mi esposa me dijo que fuera. Ya al rato. Aparte ayer perdió México y tengo que ir a curármela. No es mentira, hermanos. Así pasa. Así pasa. Pues yo ya cumplí con ella, ya la acompañé, ya ella me tiene que ir a dejarme con mis amigos. Entonces no es de corazón, vas por compromiso, por tenerla contenta, o porque no se te niegue. Pero no vas a buscar a Dios de corazón. Ni amén. Dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. O sea que los que andamos en sus caminos, no hacemos iniquidades. Porque se entiende que estás guardando sus mandamientos, estás guardando sus testimonios y estás andando en la ley de Jehová. No tiene por qué haber iniquidad en ti. Y si se presenta alguna circunstancia en la cual tienes que hacer una iniquidad, va a entrar el filtro de la palabra en tu vida y te vas a alejar de eso. Va a pasar algo que a Dios no le agrada y lo primero que vas a hacer es alejarte. ¿Por qué? Porque perfecto es tu camino. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste, el Señor nos está diciendo, guárdalos. Guárdalos bien, guarda bien mi palabra, guarda bien mis estatutos, mis testimonios, mis juicios. Guarda bien mi ley en tu corazón. Guárdala bien para que tu camino sea perfecto. Para que cuando digan quiénes son los que caminan en la ley de Dios, son los hombres y mujeres bendecidos. Son los que son bienaventurados. Los de la Iglesia Bíblica del Valle que se han atrevido a caminar en la ley de Jehová. Que se han atrevido a guardar sus testimonios, a respetar sus mandamientos, a proclamar sus dichos, a guardar su palabra, a caminar bajo la orden de su palabra. Esos son los que son bienaventurados. La pregunta es, ¿cuántos están pensando que no les ha ido bien? Bueno, hoy hay una oportunidad, hoy te estamos dando la fórmula para que te vaya bien. Versículo 5, y lo exclama el salmista, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Yo subrayé todos menos ese. No es porque lo rechacen, ni mucho menos. Pero cuando el salmista exclama, ojalá fuesen ordenados mis caminos, ¿usted de qué cree? ¿A qué se está refiriendo? Ojalá me corrijas de lo que estoy haciendo mal para guardar tus estatutos. Hay personas que les está lloviendo sobre mojado. Tú conoces la verdad, tú conoces la palabra. Es probable que parte de la bienaventuranza sea esa corrección de parte de Dios para que guardes sus caminos, para que guardes sus estatutos. En lugar de reclamarle, pídele al Espíritu Santo que te ilumine para saber cuál es el propósito divino de Dios con cada uno de cada una de las circunstancias que están rodeando tu vida. Es que me llueve sobre mojado, ¿no te has preguntado que Dios está ordenando tus caminos? ¿Cuántos testimonios tenemos de gente que ha reconocido a Jesús como su Señor? Y cuando dicen, cuando yo entré en los caminos del Señor y tomé a Dios en serio, me empezó a llover. ¿Cierto o falso?
es parte del plan ordenar tus caminos para que aprendas a guardar sus estatutos. La mayoría de personas no quieren ser ordenados. Cuando ven que están siendo ordenados, se está saliendo algo de control y renuncian, desertan. Es parte de lo que pasa en los caminos de Dios. Y después dice el versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Me ha ido mal, he sido avergonzado. Bueno, parte de la vergüenza es probable que el Señor esté ordenando tus caminos para que los aprendas a guardar. Dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. 8, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Nunca me abandones, Señor. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges. Tú estás de mi lado. Porque sé que nunca me dejarás desamparado. Eso lo cantamos. Hoy tenemos, hermanos, esta palabra en la cual es necesario que nos la llevemos en nuestro corazón, que hagamos memoria constantemente. ¿Quiere usted ser bendecido en gran manera esta semana? Medite detenidamente en cada uno de los versículos del Salmo 119. El resumen del Salmo 119 está en el Salmo 19. El Salmo 19 dice, ya para cerrar, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué dice? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Cada uno de los versículos, hermanos, que tenemos en el Salmo 119 son grandes frases para memorizarlas y grandes frases para tener un día a día teniendo el corazón teniendo la palabra de Dios en nuestros corazones. Usted puede agarrar el que quiera. Observe su Biblia y observe el que quiera, cualquier versículo del Salmo 119. Todos son eslabones independientes, no es una cadena, todos son independientes. El 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. El 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. El 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. El 47, yo me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. 48, alzaré mis manos y tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. 59, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideremos nuestros caminos. Considera cómo has venido cabalgando en tu peregrinaje, considera cómo has venido andando. ¿Y sabes qué? Es el momento de volver tus pies a la palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído, es el versículo 66. El 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que a la miel mi boca, el versículo 103. Versículo 105, ¿cuántos se lo saben? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. 111, por heredad tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Y así, hermanos, usted puede agarrar el que quiera, son 176 versículos. Medite en él, apúntelo en una libreta, medite y apunte y piense usted qué es lo que piensa, qué es lo que recibe de parte de Dios, de su palabra. Pónganse de pie.
Tu siervo soy yo. Dame entendimiento para conocer tus testimonios. Es que yo no entiendo. Pídeselo al Señor. Clamé con todo mi corazón. Respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. El 145. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. 159. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. 167. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. 169. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. 174. Cada uno de estos versículos pueden ser una evidencia de los que caminan en su ley. Si usted, amado hermano, amada hermana, conoce la ley y la ha violado, hoy es el momento de acercarse y de decirle al Señor que ordene sus pasos. De decirle al Señor, dame entendimiento para entender tus estatutos. Dame sabiduría para poder publicar tus dichos. Ya tienes a su Espíritu. Es el momento de dejarlo que haga su trabajo. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, en esta tarde tu palabra ha sido expuesta. Aquí está tu iglesia, aquí están los santos y los redimidos. Aquí está, oh Dios, este grupo de gente que usted los compró con su sangre. Algunos, oh Dios, se gozan con su justicia porque se han esforzado en andar en tu ley. Algunos otros, oh Dios, están meditando de que han sido extraviados y hoy están decidiendo volver a tu ley. En esta tarde, oh Dios, que eres lento para la ira y grande en misericordia, nos acercamos ante ti porque hay una confianza que tenemos de que tú eres nuestro Padre. Bendice tu palabra y que caiga en buena tierra. Y que aprendamos, oh Dios, a caminar en tus caminos, a caminar en tu ley, para guardar tus testimonios, tus mandamientos, tus dichos, tus juicios, tu palabra, tus preceptos, tus estatutos. Y que cuando se nos vea, nos digan, bienaventurados, porque ahí van los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Te doy gracias, oh Dios. Sigue ministrando, Señor, a cada uno de tus hijos y que tu palabra, oh Dios, haga su trabajo. Te damos gracias. Amén.